Sí, doctor, sí, sabe. Perfecto. Gracias, muy amable. Muy bien, en punto de las 8 de la noche vamos a empezar con esta clase que es muy cortita. Vamos a ver lo que es el cáncer de ovario. Hay muchas clasificaciones histopatológicas, pero hablaremos solamente de las tres más importantes. Y bueno, las diferencias que hay entre el cáncer de ovario juvenil y el de la mujer madura, fundamentalmente, ¿no? Bien, el cáncer ginecológico, en este caso de ovario, va a representar el 3% de todos los cánceres de la economía corporal. Es más frecuente en países desarrollados, exceptuando Japón, y tendrá mucho que ver con el estilo de vida y la dieta que se lleva a cabo. La sobrevida en las últimas 3 décadas que hemos tenido, realmente no hemos avanzado mucho, ¿no? Se siguen muriendo una gran cantidad de mujeres, fundamentalmente porque el cáncer de ovario de tipo epitelial es el cáncer más letal que existe, ¿no? Dentro de los cánceres ginecológicos. Y la verdad es que es relativamente alta, ¿no? Y no se ha modificado a pesar de los avances en cuanto a tecnología farmacológica. En países como nosotros ocupa el 14º lugar de todos los cánceres de la economía corporal y es la tercera como causa de cáncer ginecológico, ¿no? Obviamente está el cáncer de cervix como el número 1, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. Como mencionamos hace un instante, el cáncer de ovario, nomás que hay que especificar cuál cáncer de ovario, porque tenemos muchos. El grupo al que se refiere este enunciado, que es la neoplasia ginecológica más letal, habla exclusivamente del cáncer de ovario de origen epitelial. Y bueno, y el motivo de por qué se mueren tantos o tantas es por esto, ¿no? El 85%, la gran mayoría de las mujeres, llegan con estadios avanzados, ¿sí? Se calcula que una de cada 68 mujeres padecerá cáncer de ovario y una de cada 100 fallecerá por esta misma causa, ¿no? El riesgo de desarrollar cáncer de ovario esporádico pues afortunadamente es bajo, no es muy alto, 1.7. Pero cuando hay predisposición familiar, varía entre el 10 al 40% de los casos. Y aquí vamos a encontrar los casos que están asociados al cáncer familiar de mama y ovario, con alteraciones de los oncogenes BRCA1 y BRCA2, siendo el BRCA1 la más agresiva de las mutaciones para el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? El cáncer de ovario de origen epitelial normalmente aparece como a los 60 años, pero si tiene alteración o predisposición genética, pues puede hacerse adelantado la presentación. Los cánceres de tipo germinal del ovario no son tan agresivos, son tan agresivos como el cáncer testicular, sí se pueden morir si se dejan evolucionar, pero la posibilidad de que mueran pues es baja, ¿no? Con un buen tratamiento se curan habitualmente. Y estos se van a presentar en mujeres adolescentes a adulto joven, es decir, como entre los 20 a 25 años, ¿no? Puede existir una predisposición genética fundamentalmente como los oncogenes BRCA1 y 2, aquellas mujeres que no tienen hijos pero que quieren tenerlo y tienen ovulación repetitiva por el uso de algún estimulante de la ovulación, que ahorita veremos, por ejemplo, es el citrato de clomifeno, ¿no? Y bueno, todo esto se ve relacionado pues con el exceso de la gonotrofina crónica humana, ¿no? Ojo, vamos a hablar en este momento de los cánceres de ovario de origen epitelial. Estos representan
se presentan entre la sexta década de la vida en adelante, pero puede ser anticipado, ¿no? Puede ser que haya mujeres como a los 50, yo he operado chicas como a los 30, 35 años, más o menos, de las más jóvenes que he tenido, y bueno, son tumores muy, muy agresivos, ¿no? Entonces, dice que aquí que solamente un porcentaje pequeño se presenta de manera premenopáusica. La mayoría son mujeres, pues, que afortunadamente ya tuvieron su vida fértil y que pudieron llevar a cabo el hecho de tener familia, ¿no? Los cánceres de ovario de origen germinal a veces no han tenido familia y tenemos que, pues, actuar en consecuencia y retirar el útero, y son mujeres que se quedan sin la posibilidad de embarazarse. Bien, un porcentaje pequeño del 5% de esos pacientes con cáncer de ovario epitelial están asociados a factores hereditarios, que son los BRCA1 y 2. Son de origen mesonéfrico y el 80% de los pacientes elevan el marcador CA125. Ahora, este marcador también es una proteína, que es es el antígeno epididimario número 4, que se eleva en los pacientes que tienen células tumorales malignas de origen epitelial. Y en conjunto, tanto el CA125 como el HE4 se llama índice Roma, el estudio que solicitamos para que midan los dos y que nos hagan un algoritmo matemático en la suma de los dos para saber cuál es el riesgo de presentar una anomalía de cáncer de ovario. Para eso nos sirve el índice Roma, ¿no? Que es la suma de estos dos marcadores tumorales. Aquí tenemos, esas lesiones son benignas, ¿eh? Esto que parece así pues terriblemente exceso, como si fuera obesidad, que no lo es un quiste. Y estos son benignos, eso es un cistadenoma gigante. Pero la versión maligna es el cistoadenocarcinoma, y esto puede estar lleno de una especie de gel. Esto, si lo cortamos aquí, lo pinchamos, es agua. El otro puede ser también mucinoso o seroso, como en este caso, ¿no? Pero siendo cáncer. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen de una mujer que tiene pues una lesión en el ovario que es completamente irregular, infiltra los tejidos perimetrales, es decir, tanto al útero como a la trompa de falopio y a lo que viene siendo la fimbria, ¿no? Así como el ligamento ancho de pues de esta trompa de falopio correspondiente, ¿no? Y genera pues un abultamiento en la parte inferior del abdomen, lo cual genera síntomas compresivos de la vejiga. Son chicas que sienten sensación de pesadez y que cada rato quieren ir al baño porque la vejiga no se distiende a su capacidad máxima, porque el tumor aquí lo está comprimiendo, entonces se distiende poquito, y son chicas que van continuamente a orinar, ¿no? Este es un cáncer de ovario que es muchísimo menos agresivo, pero mucho. Su equivalencia son los cánceres de testículo, y normalmente les puede ir muy bien a estas personas, a estas mujeres, y se llaman cáncer de ovario germinal. Representa un porcentaje pequeño del 10% de todos los cánceres de ovario. La mayoría son de origen epitelial, que son mucho más agresivos. Se presenta en las 2 primeras décadas de la vida, sea en la adolescencia y en el adulto joven. Este tumor en particular puede elevar los mismos marcadores que se elevan en cáncer del testículo, ¿no? Son los mismos, no cambian. Y bueno, el disgerminoma, su equivalencia en el hombre se llama seminoma. Y en la mujer, pues así, ¿no? Disgerminoma. Son muy sensibles a radioterapia y a quimioterapia a base de platino. Y luego tenemos un tercer grupo que casi no se ve, es el menos común, el menos vistoso, que es el cáncer de ovario de las células del cordón sexual.
Estos son raros, son tumores de la granulosa de bajo grado y secretan estrógenos. Los de la granulosa secretan estrógenos. Y luego los de las células aquí están juntos, ¿no? En el hombre están separados estas dos. Los tumores de las células de Leydig-Sertolling están asociados a testosterona. Y bueno, pues tienen efectos masculinizantes en las mujeres como calvicie, pueden tener bigote, barbita, hirsutismo en general, ¿no? Y cambios en el tono de la voz. Los de la teca, ya ves, son de la granulosa, esos son de la teca, y los fibromas están dentro de esta categoría de tumores del cordón sexual. Estos normalmente son asintomáticos, no elevan ninguna sustancia. Y bueno, los factores de riesgo también incluyen la parte geográfica. Habíamos mencionado que se presenta en países desarrollados, exceptuando Japón, que mucho tiene que ver con el estilo de vida que se tiene, con la dieta que ellos llevan a cabo, ¿no? Y bueno, cuando son síndromes familiares de cáncer de mama y ovario, es porque se encuentran alterados el oncogen BRCA1 y 2, y eso se ha visto que tienen, por ejemplo, un nivel socioeconómico alto, nuliparidad, infertilidad, y que aquí es donde se utiliza el citrato de clomifeno para generar ovulación, la cual puede terminar incluso en embarazos de pues varios a la vez, ¿no? Embarazos gemelares. Y raza blanca, a diferencia de la raza negra o asiática o las mezclas hispanas, pues tienen mucho menos presentación que en las mujeres caucásicas, ¿no? El uso de inductores de la ovulación, ya lo mencionamos, es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer epitelial, como es el caso del citrato de clomifeno. Esto de dieta rica en grasa saturada, bueno, está muy debatible, pero pues es de lo poquito que se puede encontrar como relacionado a el desarrollo de factores de riesgo, ¿no? El consumo de carnes rojas, haber tenido una menarca precoz y una menopausia tardía como el cáncer de mama, y tener antecedentes de cáncer colónico. Si se fijan, el cáncer colónico, el de mama y el endometrio tienen un efecto hormonal que estimula las glándulas que corresponden a esos órganos. Entonces están vinculados desde el punto de vista hormonal. Y bueno, la exposición a radiación, que es poco menos común, en todo caso sería un factor de riesgo laboral para mujeres que trabajan en laboratorios de gabinete, ¿no? Ahí pudiera serlo. Algunos Tampax, que son esos taponcitos que se pueden colocar en el periodo menstrual, están deodorizados con talco, y el talco a veces es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer epitelial de ovario. Se han encontrado partículas de este mineral del talco en la superficie de los tumores ováricos, y bueno, se sospecha que el talco pudiera estar fuertemente relacionado con un factor irritativo sobre el epitelio, es decir, en este caso, encima del peritoneo visceral, en el peritoneo que recubre esta parte del ovario, y que con el tiempo, con los muchos años de exposición continua a esta irritación, puede desarrollarse el carcinoma epitelial de ovario. Bien, aquí tenemos unos porcentajes importantes cuando existe cáncer de mama familiar vinculado con mama y ovario, donde los oncogenes BRCA1 y 2 están fuertemente involucrados con el cáncer de mama y con el cáncer de ovario simultáneamente. Es el riesgo acumulado para presentar en este tipo de mujeres que tiene esta alteración genética es mucho más alto para mujeres que para mama que para ovario, ¿no? Si ustedes se fijan, es aproximadamente el 10% de los casos, entre poquito más y poquito menos. Es decir, el 1.1, pero el 1.2 hasta el 2%. Pareciera que el BRCA1 es el factor de riesgo más importante para tener este padecimiento, que es el cáncer de ovario y de mama. En este caso, para cáncer de ovario,
representa aproximadamente entre el 40 y el 60% de los casos que sobreexpresan este oncogen anómalo, ¿no? Es decir, mutado. Y si ustedes comparan, pues en caso del cáncer de mama, pues es muchísimo más agresiva la presentación cuando se tiene esta alteración genética que en el ovario. Y sobre todo, por ejemplo, si nada más tienen mutación en el BRCA2, la posibilidad de que desarrollen cáncer de ovario pues es relativamente baja, ¿no? 16 al 27%. Factores que protegen, pues como si fuera vacuna, ¿no? Hay que vacunarse contra el embarazo, contra el cáncer de ovario, y eso lo hacemos a través de un embarazo a término. El uso de anticonceptivos orales, es decir, como pone en reposo al ovario, entonces no está eclosionando mes con mes y como consecuencia, pues está en reposo el ovario. Entonces, por eso es que el uso de anticonceptivos orales dan ese factor de protección. La ligadura de las trompas, que al parecer cuando se ligan, lo que yo no lo he leído, lo que yo he escuchado de algunos ginecólogos que he tenido la oportunidad de charlar, cuando se ligan las trompas existe cierto grado de disminución de la vascularidad en la zona pélvica, que se me hace muy raro, pero bueno, pues así ellos lo han comentado, ¿no? Y quiero nada más que quede como una anécdota y no como una evidencia escrita, ¿no? Como tal. Lo que sí es que es común que cuando ligan las trompas existe cierta disfunción. Ellos atribuyen a que pueda existir una ligera disminución de la irrigación al ovario, y bueno, esto genera como consecuencia protección. Al estar el ovario en reposo porque tiene insuficiente irrigación, pues pareciera que es el causal de la protección, ¿no? Y la histerectomía, pues siempre y cuando se quiten con todo y ovarios, pues sí protegen, ¿no? La oforectomía, pues es el factor de protección más importante. Como mencionamos, aquí tenemos las categorías que les hablé. Están las germinales, que se presentan en mujeres jóvenes. Que dijimos que es el seminoma, su equivalencia. El tumor del seno endodérmico, el teratoma. Recordemos que hay teratomas maduros e inmaduros. Los maduros son aquellos que no son cánceres, pero que tienen todo, pueden tener pelo, dientes, grasa, etcétera. Lo que no tiene y que sí tiene los teratomas inmaduros es tejido neural. Mientras más tejido neural se presente, es más inmaduro el teratoma y la posibilidad de que sea cáncer pues es mucho más vinculatoria como consecuencia de que es inmaduro por la presencia de tejido neural. El carcinoma embrionario y el coriocarcinoma, que se puede presentar en testículo, en útero o en ovarios, ¿no? Los estromales, que dijimos que son raros, los tumores de la teca, de la granulosa, los ginandroblastomas, que producen feminización temprana de las niñas, o androblastomas, que son pues masculinización de las mismas, ¿no? Chicas que tienen, como dije, calvicie, tienen acné, tienen así voz ronca, mucho vello en el cuerpo, caracteres sexuales secundarios masculinizados, ¿no? Incluso pueden tener una hiperplasia del clítoris y un deseo, pues así, de tener mucho contacto sexual, ¿no? Decía bueno, no es el caso propiamente. Hay una cantante ya muy vieja, todavía sigue estando muy atractiva, que tiene como 70 y tantos años, que se llama Cher, y tiene una hija transgénero que se hizo hombre, y decía ella que cada que le inyectaban la testosterona de forma mensual, dice, ahora entiendo por qué los hombres nada más piensan en sexo, porque cuando a mí me inyectan testosterona, lo único que quiero es pensar en eso. Y bueno, estas chicas posiblemente tengan algún tipo de cambio en los hábitos sexuales como consecuencia de la exposición a los andrógenos que el tumor produce. Y aquí tenemos pues al tumor más agresivo de los que es el de ovario, que son los de origen epitelial. Estos ordinariamente son de muy buen pronóstico, esos también. Pero el de los que son del grupo de epiteliales, esos son muy agresivos. El más común es el seroso, que es como el que acabamos de ver, así grande,
pero no tan gigantesco, ¿no? Más como 3 veces más chico. Y luego tenemos que en vez de tener suero, tiene mucina, parece un gel de proteínas ahí, como para pegarse el pelo. Como, hagan de cuenta, sí, algunos son de color verde y parece que fueran, pues eso, fijador de pelo, ¿no? Los que son los endometrioides, que están vinculados a la presencia de endometriosis, pueden estar fuertemente relacionados. Y que es relativamente raro encontrarlo, pero es la variante de cáncer de ovario de origen epitelial más agresivo, es el de células claras. Y luego tenemos otro cáncer que no representa un tumor primario, es una metástasis. Esta metástasis originalmente puede ser, o más frecuentemente son de origen gástrico, y se presentan células en anillo de sello, es decir, está la célula y tenemos una gran vacuola, lo cual esta vacuola se encuentra aquí, generando que el núcleo se encuentre en la periferia y dando la sensación de que es un anillo de sello, ¿no? Como los anillos que utilizaban los papas o los reyes o algún gran dignatario para mandar un mensaje y que no estuviera violado y que no supieran lo que diga, le ponían una sustancia resinosa y luego un sello con un anillo, pues, que representaba la casa imperial o la casa real a la cual quería mandar este mensaje secreto, ¿no? Pero son tumores, normalmente son tumores gástricos y normalmente pues son de mal pronóstico porque es una enfermedad avanzada. Los cánceres de ovario de tipo epitelial, que se conocen como limítrofes, también llamados borderline, son de muy buen pronóstico. Ojo con esto de que no, porque me ha tocado ver que aquí en el instituto me tocó atender a una chica que era licenciada en Derecho, muy joven, como de 33 años o 32. Y bueno, le hicieron tenía un tumor, se lo quitaron, le dijeron, ¿sabes qué es un borderline? Es decir, un tumor que es de mucho mejor pronóstico que los carcinomas de ovario de origen epitelial normales. Estos son todavía menos agresivos, o sea, de mucho mejor pronóstico. Y les va muy bien porque normalmente hacemos diagnósticos precoces, o sea, la mayoría aparecen en el primer estadio evolutivo de la enfermedad. Pero, pues no, le dijeron, oye, estás muy bien, felicidades, y la dejaron así, sin vigilancia. Y no le dieron tratamiento porque pensaron que era un borderline, era como si fuera benigno. Ese fue el error, porque lo dejaron así desprotegida de tratamiento alguno y la enfermedad tuvo recaída y en la recaída ya no se pudo controlar la enfermedad, ¿no? De tal manera que la chica, de estar muy bien, pues que serán como a los 2-3 meses, empezó con problemas de sensación de compresión interna y bueno, pues una carcinomatosis y pues ya no hubo nada que ofertarle. Las características de cómo se presenta clínicamente son compresivas, es decir, el tumor crece y apachurra, da la sensación de pesadez pélvica, una sensación de cuerpo extraño. Mientras más chico sea, pues menos se siente. Mientras más grande sea el quiste o el tumor mixto que esté ahí comprimiendo el recto y la vejiga, pues es más evidente, ¿no? Mientras más compresivo, más dificultad para evacuar el intestino, y como no se distiende la vejiga, como ya lo explicamos hace un rato, entonces cada ratito van al baño y orinan de chorrito y de chorrito y de chorrito, ¿no? Cuando el tumor sobrepasa digamos, el peritoneo que lo recubre en el ovario, empieza a haber implantes peritoneales generando una carcinomatosis peritoneal y ascitis, ¿no? Y eso es lo común, lo más frecuente, ¿no? Estos dos. Los síntomas hormonales son muy raros porque tanto el tumor germinal y el de tipo epitelial no tienen actividad hormonal, solamente los del estroma o del cordón sexual.
Y bueno, si tenemos esta sintomatología y tenemos esa sospecha, hay que hacer un ecosonograma pélvico. Si la joven en cuestión ha sido madre o ya es una mujer de entrada en años que ya ha tenido vida sexual, porque también hay chicas que ya se pasaron de chicas y que nunca han tenido vida sexual, de tal manera que si no han tenido un contacto sexual, hay que hacer ecosonograma pélvico vía abdominal. Pero luego también tenemos jovencitas que a la edad de 14, 15 años ya han tenido vida sexual y se puede hacer ecosonograma pélvico vía transvaginal, que es todavía mejor, porque el pélvico abdominal hay que esperar a que se distienda la vejiga, hay que darle primero líquidos, que le den ganas de orinar y que se aguante para que la vejiga nos sirva como ventana acústica para poder observar los elementos que se encuentran en la pelvis, ¿no? Y bueno, un estudio importante y fácil que nos resuelve mucho es la tomografía axial computada abdominopélvica para poder ver cómo se encuentra en este caso los órganos propiamente de la pelvis femeninos, ¿no? Si vemos que hay una masa en un ovario, entonces lo que tenemos que es, depende la edad del paciente, es lo que vamos a pedirle. Si la chica tiene alrededor de 19, 20 años, pediremos esto. Pero si es una mujer cuarentona en adelante o más vieja, pedimos la determinación del CA125 y del antígeno epididimario número 4. Lo pedimos en conjunto y se van a llamar índice Roma. Y si estamos pensando en que que la mujer se masculinizó, yo tuve una compañera que tuvo una cosa parecida, pero era benigno, su tumor, y se le cayó mucho pelo, sobre todo en la parte frontal, y quedó con una voz más ronca, ¿no? Digo, no, ya no pregunté qué más cosas tenía, pero eso es lo que se escuchaba y se veía. Bien, el índice Roma es por la suma de estos dos marcadores tumorales, la proteína epididimaria humana número 4, que se produce en las células del cáncer epitelial de ovario, es muy específico, y el CA125. Disculpen, ¿eh? Y bueno, aquí hay una breve explicación de que este fue mejor que pero que esto fue para la sensibilidad, pero la especificidad fue mucho más alta para la proteína epididimal número 4. Entonces, la combinación de eso nos da lo que es el índice Roma y tenemos un nivel alto de predicción para saber si el tumor que tiene una mujer, esto aplica solamente para tumores epiteliales, no para germinales. Entonces, si el tumor que trae una mujer de 45, 50 o 60 años es bueno o es malo, sin necesidad de operarla. Oye, salió muy elevado el CA125 y el antígeno epididimario número 4 también. Bueno, entonces, ¿qué dice el índice Roma? Hacen un algoritmo matemático y nos dan una respuesta con base en un porcentaje. Pareciera ser que es más útil este tipo de algoritmo en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Es más que las premenopáusicas, es más el beneficio que tienen este grupo de mujeres que ya ha dejado de arreglar que aquellas que están continuando con el padecimiento, pues no padecimiento, con la regla, ¿no? La especificidad es cerca del 75% para el diagnóstico exclusivamente para cáncer epitelial de ovario. Y bueno, este riesgo, ¿qué significa el índice Roma? Pues es el algoritmo para determinación del riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Y bueno, en las mujeres premenopáusicas, el índice alto es cuando es por encima de 7.4 y cuando es bajo, pues es debajo de esta cantidad, 7.4, lo cual determina que existen dos grupos de alto y bajo riesgo. Y en las posmenopáusicas, que son las que más se benefician de este estudio, el valor para las mujeres posmenopáusicas, si ustedes se fijan, ese es de 7 y tantos, y ese es de 25.3, o sea, hay mucha diferencia. Pero son las posmenopáusicas el grupo de
de mujeres que más se benefician con este tipo de determinación. Y el índice Roma en las mujeres posmenopáusicas de alto riesgo son aquellas que tienen más de 25.3%. Y las de bajo riesgo, pues, de desarrollar o tener cáncer es este, ¿no? Son 20, pues, debajo de la misma. Aquí es como nos sale, en cualquiera de los dos casos, no sabemos si esta fotografía es para posmenopáusicas o premenopáusicas, pero en los dos casos, la elevación de CA 125 es muy pobre. Lo normal, pues son hasta 30. Entonces, que tenga 13 más realmente no tiene mucha importancia, pero ese sí está elevado, de tal manera que si trae un 28% de riesgo, que significa un riesgo alto, ¿no? Tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Si fuera posmenopáusica estuviera ligeramente elevado, pero si fuera premenopáusica sí está de 7 a 28, sí está elevado de manera considerable, ¿no? Cuando es cáncer, ¿por dónde se puede ir? Por vía linfática, todos los ganglios, pues, perimetrales a la lesión en la parte pélvica, ¿no? Por vía hemática, el pulmón y luego el hígado son los órganos, las vísceras sólidas más comúnmente afectadas. Y la vía transelómica, que es la vía peritoneal o pleural, en la cual puede haber lo que ya hemos platicado, carcinomatosis peritoneal y como consecuencia desarrollar, pues, ascitis, ¿no? El estadio 1, ¿qué significa? Pues es un tumor limitado a los ovarios y representa un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Y luego el estadio 2 afecta ya sea uno o a los dos ovarios, pero se extiende más allá de los órganos pélvicos, y hay ascitis o lavado peritoneal positivo en células que están ahí nadando en el peritoneo, ¿no? El estadio 3, que es la gran mayoría de los pacientes que llegan en estadio 3, es una metástasis que está pegada pues al peritoneo, o que ya la lesión salió por encima de la pelvis, está en el abdomen propiamente, y hay ganglios retroperitoneales afectados. Y el 4, bueno, pues como todos los cánceres, es una metástasis a distancia, de las que ya platicamos hace un momento, o sea, de estas, cualquiera de ellas puede afectarse habitualmente, ¿no? Y va a representar, pues, el 15% de todos los cánceres de ovario. El tratamiento por estadio evolutivo es el siguiente. En el estadio 1, histerectomía con salpingo-forectomía bilateral, pero si la paciente no ha tenido paridad satisfecha porque tiene un tumor, es jovencita y tiene un tumor germinal, se le puede respetar el ovario contralateral si es que está sano, y entonces preservar también el útero y poderse embarazar. Pero solamente aplica para los tumores de ovario de origen germinal. No aplica, oye, es que yo no tengo novio y quiero casarme, quiero tener muchos hijos, pero pues no tengo novio. Entonces, uno no se puede esperar con un diagnóstico de esta naturaleza. Yo operé, recuerdo, una chica como de unos 30 y tantos años, como 33, algo así, que no tenía novio, pero tampoco le importaba tener, y dijo, está bien, si me lo tiene que quitar, prefiero vivir que, oye, pero bueno, pues quieres conservar tus óvulos. No, así. Y bueno, así fue, ¿no? En todos los casos se puede quitar lo más que se pueda quitar pues de problema, es decir, aquí en este caso es rutina de ovario y consiste en histerosalpingo-forectomía bilateral con omentectomía. Hay que quitarles el epíplon mayor, porque es ahí un sitio donde se atora mucho las células malignas y se empiezan a desarrollar, ¿no? Entonces sí es importante tener esa consideración del tipo de cirugía, ¿no? Normalmente acompañamos con quimioterapia, ya sea para el cáncer de tipo germinal o de tipo epitelial. Y en ambos casos, el medicamento más importante, el que va a determinar la curación de los pacientes, es el platino, ¿no? Y se le puede combinar radioterapia. Se puede hacer eso solamente para tumores muy grandes o que traen metástasis en la columna o sangrado, y para que se evite eso se puede radiar.
La radioterapia no impacta mucho en el cáncer epitelial de ovario, no modifica la sobrevida, pero puede modificar que viva bien el paciente con buena calidad. Sin embargo, los disgerminomas sí responden muy bien a radioterapia cuando hay enfermedad de los ganglios retroperitoneales. Les va, pero muy bien, no ocupamos operarlos, solamente ocupan radiaciones, ¿no? Bien, sintetizando, los cánceres de ovario de origen epitelial, es decir, los agresivos que se presentan en mujeres adulto maduro en adelante, es la cirugía citorreductora, ¿sí? Que consiste en lavado peritoneal, biopsias aleatorias del peritoneo, histerosalpingoforectomía bilateral con omentectomía. Y se complementa con quimioterapia a base de taxanos y, ojo, platino, nuevamente. ¿Se puede dar quimioterapia intraperitoneal? Sí, pueden resultar muy bien, sobre todo cuando no hay carcinomatosis tan evidente, pero sí hay lavado peritoneal positivo. Si se tiene una citología y nos dicen ahí, sabes que salió positivo, se le puede hacer lavado peritoneal con quimioterapia y les va muy bien a los pacientes, muy bien en la sobrevida, ¿no? Aplicarles les duele, les molesta. Para el cáncer germinal de ovario, que es el que tiene muy buen pronóstico porque se parece al testículo, se puede hacer cirugía citorreductora, igual que si la mujer ya tiene 25 años, pero ya no quiere hijos, ya tiene todos los que tuvo que tener, tiene 8 o 5 o 3, entonces se le puede hacer histerosalpingoforectomía bilateral con omentectomía, lavado peritoneal y biopsias aleatorias. Pero si dices, oye, tiene 25 años y apenas tiene su novio y se van a casar, y bueno, pues se van a esperar a que pase lo de la quimio y todo eso, entonces dos cosas, se pueden conservar los óvulos o bien y hacer cirugía preservadora de fertilidad. Es decir, solamente se quita el tumor o el ovario enfermo y se respeta el contralateral y el útero, no hay histerectomía. Y entonces una vez que se recupera, que se desintoxica la paciente, se puede embarazar, ¿no? Y si no lograra hacerlo, bueno, pues con sus óvulos puede rentar un vientre, que es legal en México hacerlo. Y bueno, se puede acompañar de un esquema de tratamiento con quimioterapia, igualmente, blomicina, topósido y nuevamente el platino. Es decir, el platino funciona tanto para tumores germinales que para tumores epiteliales del ovario. La sobrevida por estadio evolutivo, bueno, pues mientras más grande se tenga, pues la posibilidad de que esté curado pues es más baja, ¿no? Entonces el estadio 1 tiene el 70% de sobrevida. Estos pronósticos están medio golpeadones porque hablan del cáncer epitelial de ovario, no del germinal. Los germinales son todavía mucho más altos, pero esos son los más frecuentes, los más comunes, los de tipo epitelial, y son los que son pues, más agresivos. El estadio 1 tiene 70% de sobrevida, el estadio 2 oscilará entre el 30 al 50%, el estadio 3 alrededor del 40% y el 4 pues menos de 20% de posibilidades de estar vivo a 5 años. Que 20% se me hace muchísimo. Por último, aquí tenemos a dos mujeres mexicanas, grandes y talentosas artistas. Una de ellas, la de su lado izquierdo, es Edith González y la otra es Rebecca Jones, una extraordinaria y guapísima mujer, primera actriz, que ya grandes, ella seguramente más joven, ¿no? Y con los mejores, siendo una mujer tan exitosa, pues con tanto dinero, una mujer muy trabajadora, pues ni modo, ¿no? A pesar del dinero y a pesar de tener los mejores médicos, desarrolló progresión de la enfermedad. Lo mismo pasó con Rebecca Jones, estuvo muy bien un tiempo. Mujeres, aparte de hermosas, vean pues como que se sienten muy seguras de sí mismas y no les importa que las vean con calvicie o con alopecia por quimioterapia. Aún a pesar de eso se veían extraordinariamente guapas. El tiempo pasó y desarrollaron progresión de la enfermedad y fallecieron por esta causa. ¿Algún comentario, chicos?
No, doctor, yo no. Muy bien, pues les agradezco su asistencia y pues mis mejores deseos. Que pasen muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Igualmente, Gracias. doctor. Gracias, doctor.